¿Queremos o no queremos la bendición de Dios? Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 109, versículo 17. Salmo 109, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Tome asiento, por favor. Y este texto que hemos leído hace un momento, hermanos, nos hace reflexionar algo. Si no queremos la bendición se alejará de nosotros. Lo dice el Salmo 109, versículo 17, que la bendición se alejará de ti si no la quieres. Todos los cristianos, todos como hijos de Dios que hemos venido hoy en esta tarde, oramos por la bendición de Dios. Amén. Usted ora y dice: Señor, bendíceme en esta área. Señor, bendíceme en tal punto, en lo que emprende, en lo que haga. Todos oramos por la bendición de Dios. Y siempre decimos que necesitamos que Dios nos bendiga. Usted necesita y yo necesitamos que Dios nos bendiga. Siempre lo decimos. Oramos por la bendición de Dios y decimos que necesitamos la bendición de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, no demuestra que de verdad queremos las bendiciones de Dios. Yo puedo decir que quiero la bendición de Dios, pero mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi día a día, no demuestra como quisiera la bendición de Dios, sino que pareciera que no la queramos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es que piensa que yo no quiero la bendición de Dios? Yo quiero tener la bendición de Dios, pero hay un punto, que queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecerle. Usted quiere que Dios le bendiga, pero no quiere obedecerle. Deuteronomio 28, 1 y 2. La palabra de Dios dice lo siguiente: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y este texto, hermano, lo hemos leído un montón de veces. Sí, Deuteronomio 28. Yo sé, pastor, que es la bendición sobre la obediencia. Lo hemos escuchado muchas veces, pero ¿saben que es necesario ponerlo en práctica? Yo sé, pastor, Deuteronomio 28 lo he leído. Más que leerlo, más que aprenderlo, es necesario ponerlo en práctica. Usted tiene que saber que su obediencia refleja la fe y la confianza en Dios. Tu obediencia refleja tu fe y confianza en Dios. ¿Por qué obedeces? Porque creo en su palabra. ¿Por qué obedeces? Porque yo creo lo que Dios me dijo. Entonces, cuando usted obedece, refleja que usted tiene fe. Cuando usted obedece, refleja que usted tiene confianza en Dios. Es fácil decir yo tengo fe,
pero lo demuestras teniendo confianza en el Señor. Pero saben, hermanos, bendiciones sobre la obediencia. Va a haber situaciones difíciles. Por eso que aquí en la palabra te hablamos con la verdad. Va a haber situaciones difíciles de aceptar. Y ahí tenemos que decirle: Señor, esto lo hago porque te amo. Y ahí usted está demostrando su fe y su confianza en el Señor. Señor, a mí no me gusta hacer eso, pero sé que es tu voluntad. Y esto lo hago porque te amo, Señor. Es decir, que usted se está sometiendo ¿a qué cosa? A la voluntad. ¿Está entendiendo? Qué fácil decir: no, yo sigo su voluntad. Hay cosas que no te van a parecer, pero es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan el día de ayer? Clavábamos en el ayuno que le dijeron al rey Asa una palabra que no le gustó, pero es la palabra de Dios. Y hay cosas que usted va a hacer difícil, pero ¿cómo me dice dejar esto? Señor, esto yo lo hago porque te amo, Señor. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios dicen querer la bendición de Dios. Pastor, yo quiero la bendición de Dios. Quiero que el Señor me bendiga, bendiga mi casa. Pero ¿saben qué pasa? Pero no quieren obedecer lo que dice su palabra. Quieren que el Señor bendiga su vida. Quieren que el Señor bendiga a sus parejas. Pero la palabra de Dios dice que el Señor bendice el matrimonio. No, Señor, yo quiero que bendiga mi casa, pero escúchame, no puedo bendecir así. Quieren que el Señor lo bendigan, pero no quieren casarse. Y la Biblia dice que Él bendice el matrimonio. ¿Cómo espero la bendición de Dios en mi vida? Tenemos que reconocer que hay muchas áreas de nuestras vidas en las que no estamos obedeciendo al Señor. Y algo que estábamos hablando ayer y se va relacionado con el día de hoy. ¿Se acuerdan cómo alcanzar acerca del arrepentimiento? ¿Cómo alcanzar misericordia? Aquel que lo primero lo que hace, ¿qué cosa es? Reconoce. Tenemos que reconocer que hay áreas en nuestras vidas que no estamos obedeciendo a Dios, sino que en realidad queremos seguir haciendo lo que a mí me parece mi voluntad. Queremos seguir viviendo a nuestra manera. Pero si queremos de verdad la bendición de Dios, tenemos que obedecer. En una ocasión le dije a uno de mis hijos: tienes que arreglar tu cuarto, arregla las cosas, y cuando venga de mi trabajo te voy a dar un premio, una sorpresa. Entonces vengo de mi trabajo y con la sorpresa que le compré, y cuando vengo a casa me doy con la sorpresa de que no había hecho nada. Pero sin embargo, ¿qué cosa? Quería el regalo. ¿No les pasa así a sus hijos? Porque te amo y quiero que aprendas, no te lo puedo dar hasta que me obedezcas. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando no voy a hacer porque mi papá me dijo que tenía que obedecerle, y comienzo a obedecerme, y cuando tú ves todo esto, toma, hijo. Muchas veces queremos la bendición, pero no queremos obedecer a Dios. ¿Saben? Pero si de verdad queremos obedecer, queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer. Si usted de verdad quiere que Dios lo bendiga, tiene que obedecer su palabra. Si de verdad quiere vivir bajo la bendición de Dios, tiene que obedecer su palabra. Hay una frase muy conocida que muchos de nosotros lo hemos dicho: la obediencia
Y no es solamente una frase. No nos conformemos de ser oidores, sino ¿qué cosa? Hacedores de ella, obedeciendo lo que Dios ha dicho y esperando sus bendiciones que Él ha prometido. Su palabra dice que si tú obedeces, las bendiciones te van, ¿qué cosa? Te van a alcanzar, te van a seguir. Tú no vas a buscar las bendiciones, tú vas a buscar obedecerme nada más. ¿Te dan cuenta? Entonces te preguntas si quieres ser bendecido o no. Quiero ser bendecido, pero muchas veces no obedezco su palabra. El punto número 2, queremos la bendición, pero no lo buscamos. Usted quiere la bendición de Dios, pero no lo busca. Salmo 111, versículo 2. La palabra de Dios dice lo siguiente: grandes son las obras. Está en la pantalla para los que no lo encuentran. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio salir a las calles. Es un privilegio hacer muchas cosas para Dios. Pero ¿saben? Quizás ya a algunos les cansó, quizás ya a algunos les aburrió, pero recuerde siempre lo que Pablo dijo en la palabra de Dios en Filipenses 3, versículo 1. Dice lo siguiente: Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Saben lo que decía Pablo? A mí no me molesta escribirles siempre lo mismo. ¿Estás entendiendo? A mí no me molesta que siempre te diga lo mismo, porque sé lo que estoy diciendo es de parte de Dios. A mí no me molesta decirlo. Es que verdaderamente tenemos que comprender, tenemos que recordar que si de verdad queremos la bendición de Dios, tenemos que buscar al Señor. Si de verdad quieres que Dios te bendiga, no solamente lo digas, busca al Señor. Tenemos que tener tiempo con Él. ¿Cuáles son tus días que separas para Dios? Pastor, yo de lunes a viernes trabajo. ¿Pero qué días separa? O de lunes a sábado trabajo. ¿Qué días estás separando para Dios? Yo vengo los domingos a veces a la iglesia. Tengo que separar tiempo para Él. Tenemos que buscar primeramente su reino. Es decir, que las bendiciones vendrán por añadiduras. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. No podemos querer la bendición de Dios para nuestra vida si nosotros vivimos ignorando buscar a Dios. Si nosotros queremos vivir como el mundo vive, ignorando a Dios, ignoro a Dios, ignoro buscar la presencia de Dios, pero sin embargo quiere la bendición de Dios. Es como aquel hijo que llama a su mamá solamente cuando necesita algo.
Yo tengo que separar tiempo con Dios todos los días. Queremos por la bendición de Dios, pero ni siquiera leemos el manual para la bendición. Usted quiere la bendición de Dios, yo quiero la bendición de Dios, pero ni siquiera leemos el manual de la bendición. Josué 1:8 dice la palabra de Dios. Josué 1:8. Pastor, este texto me lo sé de memoria, pero léelo detenidamente en esta tarde. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que, ¿qué cosa? Para que guardes y hagas, no solamente para que usted lo escuche, para que guardes y lo hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando usted guarda esa palabra y lo hace, que entonces ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ustedes te dan cuenta de lo que habla en Josué 1:8? Dice, para que guardes esa palabra, y no solamente la guardes cuando hayas meditado de día y noche, no solamente la guardes, sino que también, ¿qué cosa? Lo hagas, lo pongas en práctica. Cuando tú guardas esa palabra y lo pongas en práctica, la Biblia dice, entonces haré prosperar tu camino, entonces te bendeciré. ¿Cuál es el manual de la bendición? La palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. En la palabra de Dios está absolutamente todo lo que usted y yo necesita para poder vivir. ¿Cómo debo vivir? Está en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo tener una vida bendecida? Está en la palabra de Dios. Aquí me dice qué tengo que hacer para que al Señor le agrade mi vida. Leer la palabra de Dios y ser edificados espiritualmente por ella es ya una gran bendición. Si yo leo la palabra de Dios, si aún yo puedo leer la palabra de Dios, para mí es una gran bendición. Pero también en ella conocemos la voluntad de Dios. Comprendemos lo que es agradable y lo que no es agradable para nuestro Dios. Muchas veces se nos dice que la Biblia es el mapa de nuestra vida, y es una realidad. Es el mapa que nos va a mostrar el camino de la bendición, el camino en que debemos andar. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar la bendición del Señor, no solamente la prosperidad que también el mundo puede dar. Tenemos que anhelar que aunque el mundo parezca que todo lo que da parece atractivo, que parece bueno, hay una gran diferencia en lo que el mundo da y lo que el Dios nos da. Hay una gran diferencia en lo que el mundo te puede dar y lo que Dios te puede dar. Usted cuando lea Proverbios 10:22 puede entender lo que dice la palabra. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te va a bendecir, te va a enriquecer, pero no como el mundo que temporalmente tiene esto, pero no hay paz en su corazón, no hay alegría en su corazón. En cambio, Dios te bendice y te da paz y te da gozo y te llena de su amor.